Dios me lo bendiga a todos ustedes que están ahí en sintonía de la nueva hora de alabanza, hermanos, y pues ahí en Facebook Live estamos estudiando el interesante libro de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo 4. Vamos a estar hablando hoy, hermanos, de algo muy importante, ya que vemos por qué Pablo escribió esta carta. La escribió para motivar a los hermanos de Tesalónica que se habían desanimado y habían perdido la esperanza de las promesas de Dios, de la promesa de la resurrección, la vida eterna, el arrebatamiento, hermano. Y el apóstol Pablo se toma el tiempo para escribirles esta carta, hermanos, para motivarlos y animarlos que a pesar de las luchas, las pruebas, amén, que tendríamos que luchar fielmente y permanecer fieles en Dios. Amén. Así es de que Dios bendiga ahí a primo Fren Enríquez, mi primo y mi hermano. Bendiciones. Dios le bendiga. Feliz domingo. Amén. Igualmente, amén. Dios me lo bendiga. Pues ahí, gracias por estar en sintonía de la radio ahí, hermanos, estar en sintonía de la nueva radio Alabanza. Amén. Estamos contentos con Dios de poder estar aquí en esta mañana. Y como decía alguien por ahí, a lo que venimos, venemos. Amén. Decía mi esposa antes, a lo que te truje chencha, decía mi esposa. Ok, bueno, pues así le dejamos. Amén. Hermano, interesante tema este día, hermanos. Yo quiero decirles que Cristo viene pronto. Amén. Quiero decirles que las señales, lo que estamos viendo en el mundo, hermano, nos está apuntando a una grande bendición para usted, para mí. Porque hay gente que mira el arrebatamiento, los tiempos finales, como algo feo y pues claro que no es bonito. Pero no puede haber nada más glorioso para el Hijo de Dios, la hija de Dios, porque estamos a la expectativa, hermano, de la venida de Cristo por nosotros. ¿Cuándo? No sé. Puede ser hoy, puede ser en un mes, puede ser en un año, en 20 años, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nunca debemos de perder la esperanza nuestra, que es Jesucristo, hermanos, y la vida eterna que nos ha prometido. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Yo prefiero irme en el arrebatamiento y no tener que morir, pero hermano, pero si tengo que pasar por el proceso de la muerte, gloria a Dios. Como dice el canto del hermano Elías el Moreno, a mí la muerte no me desespera, antes ánimo me da. Aquí te espero, pelona. No te vayas a tardar, amén. ¿Por qué, hermanos? Hay gente que dice, siempre me ponen ahí memes en Facebook de tal ataúd ahí, la gente donde se muere y aquí termina todo, dicen. Aquí es el final de los hombres. Qué cosa tan más equivocada esa. Porque estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Ahí podrá estar el cuerpo físico. Pero desde que Cristo murió en la cruz de Calvario, hermano, pagó el precio por nuestro pecado. No, ahora todo aquel que muere en Cristo, su espíritu, su alma se va a la presencia de Dios a esperar que su cuerpo sea resucitado. Quiere decir que la vida del Hijo de Dios, del creyente, no termina cuando el cuerpo se muere. Antes más empieza la vida eterna para nosotros. Y no puede haber cosa más gloriosa, hermanos, que irnos a la vida eterna. Amén. Pero el problema es que estamos tan apegados aquí a este mundo, a las casas, al dinero, a la fama, a las riquezas, al qué dirán, al que nos miren, el ser reconocidos por la gente. Olvídese de esas cosas, hermano. Amén. Olvídese. Vivamos para agradar a Dios, a Jesucristo. Amén. Vivamos para que Él nos mire con ojos de agrado, hermano. Así como le dijo a Satanás, ¿has considerado mi siervo Job, que no hay ningún otro como él en la tierra? Amén. ¿Podrá decir Dios de eso de nosotros, hermanos? ¿Podrá Dios? No debe haber razón, ¿por qué no? Porque aunque le hayamos fallado al Señor, la palabra de Dios dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es justo, fiel y misericordioso para perdonarnos. Somos seres mortales, hermanos. Somos personas propensas a la tentación. Pero también somos gentes que vivimos en victoria. Porque así lo dice la palabra. Amén. Y en esta mañana estamos estudiando un tema bien hermoso, hermano, bien bonito de lo que es la esperanza nuestra en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el Evangelio existe por el bien nuestro. Cristo vino para el bien nuestro. Él murió en la cruz para el bien nuestro. Él no tenía que morir, hermano. Él estaba en gloria ya. Y ya Él estaba con el Padre desde la eternidad pasada, hermano. Cuando Él ora allí en Juan 14, Él dice, Padre, glorifica a tu Hijo.
con la gloria que Él tuvo contigo antes de que el mundo fuera fundado. ¿Cómo la ve? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. El primer capítulo de Juan, versículo 1 al 14. Hermanos, la vida está en Cristo. La vida está en servir a Dios, pero de todo corazón, hermano. No sirva a Dios a medias. Eso es lo peor que puede hacer usted, hermano. Hermana, como creyente es lo peor que usted puede hacer, vivir una vida a medias. Esa es una miseria. Por eso ni goza aquí y ni goza allá. Ayer hablaba con hermano Noé Ramírez, estábamos platicando, ayer fuimos a la Moa Mel, hermanos, y estábamos platicando, comentando sobre eso, hermano, lo que él estuvo compartiendo allá en la iglesia, allá en El Paso, donde él estaba ministrando el otro día. Y hablábamos de eso, hermano, de cómo se ha perdido ese interés en la gente de servir a Dios, pero fielmente. Yo no estoy hablando de ir a la iglesia, hermano. Yo no estoy hablando que usted lleve su dólar todos los domingos a la ofrenda ahí. Yo estoy hablando, hermano, estábamos hablando de servir a Dios, pero con fidelidad, hermano. De ir a la iglesia con alegría, con gozo, a escuchar la palabra, a alabar a Dios, a juntarnos con nuestros hermanos. Y le comentaba yo al hermano Noé, le decía, me gusta esa parte de la escritura que dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y muchas veces lo vemos de una perspectiva errónea ese pasaje. En ninguna manera Dios está hablando juicio ahí, hermano. En ninguna manera Dios está desanimando a la gente en ese pasaje en Apocalipsis. Lo que está él diciendo del Señor es, métete o salte. Pero más bien quiero que te metas. Está hablando de la fidelidad y el Señor, hermano. No de juzgar a la gente tibia, aunque la va a juzgar, pero lo que está diciendo el Señor, métete de lleno. Y es lo que le pasó a los hermanos de Tesalónica, hermanos. Ya habían perdido la esperanza. No, ya no va a venir Cristo, no, ya pasaron muchos años, no se ha visto nada. Pues él dijo que iba a regresar, pero ya pasaron algunos años, aproximadamente 20 años que él se fue y no, porque estas cartas se escribió como en el año 50 después de Cristo. Cristo se fue en el 33. 28 años después ya la iglesia estaba desanimada. Pues que no ha venido Cristo, pues dijo que iba a venir, no ha venido. Ya habían perdido la esperanza de la vida, de la resurrección, hermano. Y Pablo les escribe esta carta para recordarles que no es así. Que sigan peleando por la fe. Es una cosa, hermano, hermana, les voy a decir una cosa. Este camino de servir a Dios es para valientes. Aquí en el reino de Dios no hay cupo para los cobardes, ¿ok? El mundo piensa que los valientes andan allá vendiendo droga con sus pistolas y ahí balaceando y navajeándose, y en la pelea de los gallos, la pelea de los perros, en la carrera de los caballos, y piensan que no, eso sí es el hombre, no, eso es el hombre. Tengo ahí mis caballerizas tengo mis 4 caballos de carrera y mañana corre el tornillo, que mañana le toca el granito de oro o el pando de quién sabe quién, el pando de pando, quién sabe qué. Tantos nombres que le ponen los caballos. Y ellos piensan que ese es, ser hombre. No, hermanos, los hombres sirven a Dios. Los valientes arrebatan el reino de los cielos y sirven a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su familia, hermanos, sin ver para atrás. Esos son los verdaderos valientes. Cristo viene, iglesia. El Señor viene, iglesia. Nos queda poco tiempo. La escatología anuncia. Las señales de los tiempos anuncian. Todo se está poniendo en su lugar para que entendamos, hermanos, que ya el arrebatamiento está a las puertas. Tarde que temprano el Rey de Reyes volverá. Tarde que temprano el que dijo voy a volver, va a volver. Aquellos ángeles, cuando Cristo acompañó a los discípulos a Betania, después de que Él padeció en el Calvario, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y apareció por 40 días a los discípulos y a más de 500. No estaba profetizado que iba a aparecer después estaba profetizado que iba a resucitar porque Él lo dijo, y la señal de Jonás.
pero no estaba profetizado, hermano, que Él reapareciera a los discípulos. Lo hizo porque no habían creído. No habían creído que Él resucitó. Ellos lo veían que lo crucificaron. Ellos no veían en su corazón y en su mente. Ya se acabó esto de Cristo. Amén. Estuvo bonito. Nos gozamos con sus milagros. Vimos que levantó muertos. Alimentó a 5,000. Perdonó a aquella mujer adúltera. A aquellos leprosos los vimos. Ah, qué hermosos los días que vimos con Cristo. Qué hermosas cosas veíamos de aquel hombre de Galilea. Pero ignoraban que había resucitado. Pero Él reapareció otra vez después de resucitar para que vieran y lo palparan y se dieran cuenta que Él no estaba en la tumba, hermanos. Nuestra esperanza no ha muerto y no va a morir, hermanos. Él es la vida. Él es la resurrección y la vida. Jesucristo es la resurrección y la vida. Por eso, esto de servir a Dios no es para cobardes, es para los valientes. Ellos, para aquellos que le entran al Evangelio, pero le entran con todo su corazón y con toda su alma y sin arrepentirse ni ver atrás. Porque ahí está la verdadera felicidad, hermano, en la presencia de Dios. Vamos a empezar el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, hermanos. Y aquí vamos a estar tocando algo bien bonito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 adelante. Pablo a la iglesia en Tesalónica. Además, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios. Qué hermosas palabras le dice Pablo a estos hermanos, ¿verdad? Nos conviene andar y agradar a Dios. Es para nuestro beneficio, hermano, espiritual, moral y físico. La nota tiene que ver con el estilo íntegro de vida. Así vayas creciendo. Nota, el comportamiento del crecimiento espiritual. Sí, hermanos, el creyente, usted y yo como hijo de Dios, tenemos que eliminar el fracaso de caer en el conformismo, hermano. El conformismo es la muerte espiritual para el Hijo de Dios. ¿Qué no ve? Tenemos una batalla continua nosotros con la carne, hermano. No hay nadie que me esté escuchando, que me esté mirando, que pueda decir, yo ya vencí la carne, hermano. No. Mentira del diablo. La lucha es todos los días. Mi alma lucha con mi espíritu, porque mi espíritu quiere lo de Dios, anhela lo de Dios, y mi carne anhela los pasatiempos, las cosas pasajeras de este mundo. Porque servir a Cristo, hermano, es mucho más que no pecar. Ser fiel a Cristo es mucho más de dejar cosas malas. Porque hay gente que piensa, es que hermano, ahora yo sí sirvo a Cristo. Antes tomaba, antes era adúltero, antes vendía droga, antes usaba cocaína, antes fumaba marihuana, hermano, antes robaba, antes me gustaba pelear. Y, hermano, y ya Cristo me cambió y ya no hago esas cosas. Claro que sí. Eso es parte del arrepentimiento y del nacer de nuevo. Pero la vida carnal es mucho más allá de no pecar. Es caer en un estado de conformismo, donde ya no buscamos a Dios, donde ya tenemos a Dios como en segundo o tercer lugar en nuestras vidas. Quizás no andamos en el pecado, no anda en el pecado ya como antes, pero tampoco busca a Dios. Tampoco está activo en las cosas de Dios. Tampoco apoya la obra de Dios financieramente. Tampoco ora. Tampoco escudriña la palabra. ¿Por qué? Porque cae en el sistema de este mundo que se ocupa en trabajar día y noche, tanto evento, tanto pasatiempo, que no hay tiempo para buscar a Dios, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para sentarse unas cuantas horas allí por día, por lo menos 1 hora, a leer la bendita palabra de Dios. Y caer en el conformismo también es obra de la carne. Por eso tenga cuidado. El peor estado que pueda caer un creyente es en el estado de conformismo, donde ahorita hay millones y millones y millones de gente así en las iglesias. Por eso dice Pablo aquí,
Nos conviene andar y agradar a Dios. El 2. Porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesucristo. Nota, voy a la nota. Un mandato de ser santo que solo puede realizarse por una fe constante y perdurable en Cristo y en la cruz, lo cual le da al Espíritu Santo libertad de acción para obrar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano, el Espíritu Santo antes no podía morar en nosotros. Antes Él trataba con el profeta, trataba con el siervo, traía el mensaje y se iba el Espíritu Santo. No permanecía en la persona. Y ahora, hermano, en Cristo Jesús, debido al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y su sangre que Él derramó cuando aquel velo del templo se rasgó en dos, ahora nosotros, dice el apóstol Pablo, somos templos del Espíritu de Dios. Amén. Templos del Espíritu de Dios. Quiere decir que ya podemos tener una cercanía, hermanos, una comunión con Dios personal, íntima con Él. Así como un esposo tiene una relación con su esposa íntima. Así podemos tener con Dios una relación íntima con nuestro Dios. Hablar con Él. Ir a darle gracias. Bendecir su nombre. Darle la honra y la gloria, hermano, porque nos redimió. Porque fue tan amable de dar su vida por nosotros. Y debemos, en agradecimiento, hermanos, amarle a Él. ¿Cómo, hermanos? En guardar sus mandamientos. Vivir íntegramente delante de Dios. Porque al vivir íntegramente delante de Dios, automáticamente vamos a ser íntegros ante la gente. Porque no hay una fuente más pura que Dios. Y al yo vivir para agradar a Dios, hermanos, quizás no agrade a los hombres. Pero en cuanto a las morales, el hombre que vive para Dios, en cuanto a los morales, es perfecto. Perfecto, sí. No robamos, no matamos, no adulteramos, no fornicamos, no andamos haciendo cosas que a Dios no agradan. Por la naturaleza nuestra nueva, que hemos nacido de nuevo. Hay victoria en Jesús, hermano. Hay poder en Jesús. Hay una vida poderosa en Jesús. Pero tenemos que servirle incondicionalmente. Porque aquel que sirve a Dios con reservas se va a morir espiritualmente. Va a entrar en una vida donde servir a Dios a Él le es monótono ya, hermano. Ya es nomás una rutina, ya ni siente nada. Pero no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que le sirvamos fielmente, con todo nuestro corazón, para agradarle a Él. Número 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La nota. La formación y preparación para el ser santo solo puede realizarse por el Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está el secreto. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La formación y preparación para ser santo solo puede realizarse por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo aquí, sigue diciendo, que os apartéis de fornicación. Se refiere a toda clase de inmoralidad. El 4. Que cada uno de vosotros sepa tener un vaso. El cuerpo físico, lo cual es el templo del Espíritu Santo, en santificación y honor. El 5. No con deseos desordenados, de concupiscencia. Nota, una vida en pensamientos de la pasión y deseos depravados. Como los gentiles que no conocen a Dios. Nota, se refiere al mundo gentil que andaba en tinieblas antes del advenimiento del Evangelio. Una pequeña pausa para elaborar un poco ahí, hermano. Que apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso. Ahorita vemos a qué se refiere más allá, adelante. No con deseos desordenados de concupiscencia. Como los gentiles que no sirven a Dios. ¿Se fija, hermano?
Todas aquellas maneras de vivir como el mundo, de lo que el mundo ofrece, de vivir igual que el mundo, hermano. Un creyente que se llame creyente y vive igual que el mundo, hermano, no ha conocido a Dios. Habrá oído de Dios, tendrá conocimiento académico de Dios, pero no conoce a Dios por experiencia. Porque si usted ha nacido de nuevo de Dios, usted anhela y desea agradar a Dios en todo lo que hace. Fornicación, pecado, todo tipo de pecado moral, eso ni se debe de mencionar entre nosotros, los hijos de Dios. No se debe ni mencionar entre nosotros, mucho menos practicar. Pero lo que está diciendo Pablo aquí, hermano, que tiene que haber diferencia entre nosotros y aquellos del mundo. Tiene que haber diferencia, hermano. ¿Cómo es posible que hoy en día todo el mundo se llama cristiano? Todo el mundo cree en Jesucristo, pero sus vidas no cambian, siguen igual que el mundo. Y es lo que les habla Pablo a los hermanos ahí. El 4. No, el 5. El 5. No, perdón, el 6. Estamos en el versículo 6. Ya me brinqué hasta el 6. Vamos al 6. Que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y protestado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Voy a leer la nota. Dios nos ha llamado de la inmundicia, es decir, impureza sexual, a la santidad. El 8. Así que el que menosprecie, no menosprecia al hombre. Así que el que menosprecia, no menosprecia al hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Mas acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. O sea, en esa parte ellos andaban bien. Ellos se amaban unos a los otros, se apoyaban unos a los otros, hermanos, eran amables unos con los otros, como un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Entonces dijo, entonces tocante esto no les voy a escribir nada. O sea, síganle bien por ese camino. Se aman bien, nada más que les alerta de la fornicación, ¿ok? Que se abstengan de fornicación y de las cosas que a Dios no agradan. Que su testimonio sea un testimonio real, hermano. Que no se digamos que somos hijos de Dios y andemos allá con tranzas en el trabajo, robando gente, viviendo juntos sin casarse, practicando fornicaciones, teniendo una mujer ajena o un hombre ajeno. Nada de eso debe estar en la vida de un hijo de Dios, porque si usted está practicando esas cosas, usted no es hijo de Dios, ni hija de Dios. Y es mejor que se arrepienta y se aparte de esas cosas, porque usted se puede perder eternamente, aunque se llame cristiano. No es nomás de decir soy cristiano, hermano, es de vivir para servir a Dios. En cuanto a esto, dice el apóstol Pablo, se aman. En cuanto a eso, está bien. Échenle ganas. Sigan amándose. Sigan apoyándose uno al otro. Amén. Esas cosas no tengo nada que corregirles, en otras palabras, es lo que está diciendo, ¿ok? Así es de que dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os amáis los unos a los otros. El 10, y también lo hacéis así con todos los hombres que están por Macedonia. Empero os rogamos, hermanos, aquí va lo que Pablo viene llegando, los complementa por su amor fraternal. Era un pueblo de Dios amoroso, los hermanos de Tesalónica, eran nobles, ¿ok? No tan nobles como los de Berea, okay, dice la Biblia, no eran más nobles los de Berea que los de Tesalónica, ¿ok? Pero dice, os rogamos, hermanos, que abundéis más y que procuréis tener serenidad. Nota, a lo contrario, aspirar, ser visto y oído de modo notable y hacer vuestros negocios y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honestamente para con los extraños y no necesitáis de nada. Y aquí va a lo que vino Pablo a hablar con los hermanos de Tesalónica, hermano. Déjame leer una cosa, hermano, que es bien práctica. Los que esperan a Cristo, los que estamos constantemente esperando a Cristo, preparándonos para el arrebatamiento, para la venida de Jesucristo, para irnos con Él, nos purificamos a sí mismos porque estamos preparándonos para irnos con Él. Y lo que pasa cuando una iglesia como aquí les había pasado a los hermanos, habían caído en el conformismo,
no en el conformismo mundano, sino que había ese desánimo en ellos, ese desinterés de servir a Dios, de hacer las cosas para Dios con agrado. Y Pablo les escribe a motivarlos, los complementa, ustedes se aman, pero están cayendo en un estado de flojera espiritual, por así decirlo, porque habían perdido la esperanza, hermano, de la vida eterna. Ahora, quiero hacer un énfasis así que bien importante aquí, bien importante. Escúchame bien, por favor. No nomás es el hecho, hermano, de esperar a Cristo, el arrebatamiento, pero el hecho de irnos a su presencia en cualquier momento, porque póngale que el rapto no sea ahora, pero que si hoy muere en un accidente yo. ¿Qué si usted hoy es su último día aquí en la tierra? Por eso nos motiva el apóstol Pablo y nos inspira a vivir para agradar a Dios en todo tiempo, hermano, no nomás cuando todo va bien. Agradar a Dios con nuestra forma de andar y vivir todos los días. Porque el que tiene su esperanza en Cristo, dice el apóstol Pablo, se purifica a sí mismo. Los que estamos a la expectativa de su venida, estamos constantemente preparándonos, buscando a Dios, ocupados en la obra de Dios, porque sabemos que el tiempo se acerca. Entonces, cuando uno se mantiene ocupado, por eso le dice que se mantengan ocupados aquí, hermanos. Manténganse ocupados en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque haciendo esto, hermano, nos mantiene afilados en lo espiritual, en la oración, en el estudio, en los estudios bíblicos, en los cultos, en las campañas, en hacer la obra de Dios. Y eso nos mantiene ocupados en la viña del Señor, hermanos, y no nos da tiempo para estar de flojos. ¿Qué estaba haciendo el rey David, hermanos, cuando se puso a mirar a aquella jovencita bien bonita, simpática, bañándose? Y se estaba viendo del balcón allá arriba y la miraba ahí, qué bonita mujer, estaba bien, y se estaba bañando, qué barro, tráigamela para acá. Estaba de flojo, estaba de ocioso, hermano, de flojo ahí. Por eso cuando tenemos nuestra esperanza en la venida de Cristo, por eso Pablo les motivaba que no perdieran la esperanza, que no se rindieran en la esperanza de la vida eterna, de la venida de Cristo, del arrebatamiento. Porque esa es nuestra esperanza, hermanos. Es como cuando uno anticipa, hermanos, irse de vacaciones. Desde con tiempo empiezan a comprar las toallas y los flotes, los que van a ir para la mar. Y empiezan, no, que este para la vacación, que aquello para la vacación. Y ya empieza la gente a prepararse porque está la expectativa de que viene ese viaje, esa vacación. Se va preparando con tiempo, va ahorrando dinero, está seguro que si al carro le faltan balatas, ponerle balatas, si le falta a las bujías, le ponen las bujías, el tune-up, ¿verdad? Porque ya hace mucho que no corre este carro tan lejos. Y se va preparando. Y lo mismo en la vida espiritual. Los que tenemos la esperanza en Jesucristo, en el arrebatamiento, hermano, nos estamos preparando diariamente. Y cuando perdemos el enfoque de Cristo, cuando quitamos la mira de Cristo, hermano, del objetivo de nuestra fe, cuando ya no vemos allá el centro que es Cristo, cuando no vemos allá el final de nuestro camino que es el servicio a Dios, vamos cayendo en conformismos, en estados de desánimo. Y nos desanimamos terriblemente. Y nos hacemos flojos en las cosas de Dios. Después ya no viene a la iglesia. Ya no se quiere juntar con los hermanos. Y después ya está cerca de la tentación. Con las mujeres, con la cerveza, con andar en los bailes. Y se desvía, hermano. Después se va endureciendo y endureciendo y endureciendo. Y llega un punto donde ya no ni a Dios quiere servir. Y llega un punto hasta usted empieza a criticar a los pastores, criticar a la iglesia y echarle la culpa a la iglesia por todo. Cuando el de la culpa fue usted. Diga menos, diga ouch, el de la culpa fue usted. Usted es el que se alejó de Dios. Porque así trabaja. ¿Usted cree que la gente cristiana que se va al mundo, hermano, usted cree que pasó de la noche a la mañana? No, hermano, se empieza poco a poquito el engaño. Poco a poquito dejamos de orar. Poco a poquito dejamos de leer la palabra. Fallamos un culto de vez en cuando ahí. Y luego después fallamos un culto ya cada semana. Pues cada mes venimos a la iglesia. Después cada 2, 3 meses venimos a la iglesia. Y así empieza. Y cuando ustedes miran el mundo es que ya hace mucho tiempo atrás que se estaban muriendo espiritualmente. Y Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica, no pierdan la esperanza, manténganse ocupados. Hay esperanza de vida eterna. No ha pasado la resurrección. Las promesas de Dios siguen siendo firmes y fieles. Prepárense, alístense porque el Señor viene. Prepárense para la promesa, pero si no viene, hermano, hay que prepararnos para nuestra partida, hermano. Amén.
Del día que nos vayamos de este cuerpo no estemos llorando como una gente ahí lamentando y todos tristes y amargados. Porque a mí, porque me tengo que ir ya, pero yo quería vivir más y que de mis hijos. No, para cuando le digan tienes 3 meses, usted puede decir gloria a Dios. Amén y gloria a Dios que me faltan 3 meses, porque en 3 meses voy a ver al que me redimió. En 3 meses voy a ir a ver al que dio su vida por mí. En 3 meses voy a ver a aquel que trae las cicatrices en sus manos, sus pies. En 3 meses voy a ver a mi Salvador. La muerte no debe asustarnos, hermanos. El irnos de este cuerpo debe ser nuestro anhelo, hermanos. Irnos al tiempo de Dios. Obviamente no se vaya a dar un balazo por ahí, por favor. Amén. Pero el creyente debe ser siempre estar preparado para irnos con el Señor y para servir a Dios y estar ahí como el buen soldado, hermano, a las órdenes de nuestro Dios para su obra. Vamos a empezar, me quedan 15 minutos, vamos a empezar lo que viene siendo cuando Pablo ya llega a lo que viene. En cada capítulo, hermano, de Tesalonicenses, tiene 5 capítulos el libro. Me parece que son 5. Sí, tiene 5. Y no hay un solo capítulo que no mencione la venida de Cristo, Pablo, ahí. ¿Por qué, hermano? Si alguien debe, hermano, darle gozo y alegría del arrebatamiento, esa es la iglesia moderna. Porque creo con todo mi corazón que somos la iglesia del arrebatamiento. Desde que Israel se hizo nación en 1948, marca las señales de los últimos tiempos. Cristo viene, iglesia. Tenemos que prepararnos. Pero la pregunta para usted en esta mañana es, póngale que el Señor se tardare 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos. Puede venir hoy. A medianoche no sabemos. Pero dice que vendrá como ladrón. Nadie sabe la hora ni el día. La pregunta es, ¿usted está listo para si se muere hoy? ¿Usted está listo para morirse este día? ¿Usted está viviendo en santidad? ¿Usted ha buscado a Dios? ¿Usted tiene una comunión íntima con Dios? ¿O hay cosas que Dios tiene que quitarle en su corazón? Él está aquí en esta mañana para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Él no desea la muerte del impío, hermano. Dios no quiere castigar al mundo. A Dios le pudo en su corazón cuando él tuvo que mandar el diluvio. A él le pudo destruir a la raza humana. Él le dolió su corazón. Pero también él es 3 veces santo. Él no puede tolerar el pecado, hermano. Y se le está llegando la hora al mundo, hermanos, de que él va a tener que mandar los juicios a esta tierra. Pero usted está preparado en este día para servir a Dios. Usted está listo para servir a Dios. Porque hay una gloriosa esperanza. Para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Mi esperanza, hermanos, es Jesucristo, la suya también. Y mi esperanza está en el Evangelio. Yo debo siempre prepararme para ver a mi Señor Jesucristo. Pero que Él me diga, bienvenido, siervo fiel y justo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero servir a Dios con fidelidad, hermano. Especialmente sabiendo que nos queda poco tiempo ya. Y llega Pablo a lo que quería venir a decir a los de Tesalónica. Les he hablado de que se animen. Les he hablado de que no vivan en fornicación. He visto que su amor uno para el otro es excelente. Pero han caído en un estado de pasividad, de conformismo. Ya no están allí en aquel altar clamando a Dios. Ya no están leyendo la palabra con gozo. Van a la iglesia cuando les da la gana. Ya no está ese ánimo, ese amor por Dios. Pero Pablo le dice, pero aparte de eso, y a pesar de eso, a esto vengo a decirles, porque ustedes pensaban que la resurrección ya había pasado, que ya se había efectuado. Y el apóstol Pablo viene a recordarles que no pierdan la esperanza. El versículo 3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estos son los que mueren físicamente en Cristo. Que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Se fija? No es lo mismo cuando muere un hijo de Dios, hermano, cuando muere un religioso o un pagano. No es lo mismo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en él, en Jesús, los que murieron físicamente en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos precederemos a los que murieron antes. Porque el Señor mismo, ahí está la clave. Ahí está la clave de la segunda venida y el arrebatamiento. En la segunda venida, Él viene con sus ángeles. Él envía a los ángeles a recoger a todos los escogidos de los judíos de todas partes del mundo. Y ahí lo lee usted en Mateo 24 y Lucas 21. Allí nunca habla del rapto. Aquí sí. Porque dice, ahí está la diferencia, porque el Señor mismo. Otra cosa, que hay resurrección. Usted no mira una resurrección en Mateo 24, Lucas 21, porque no hay resurrección, porque no es arrebatamiento ahí. Es la persecución de Israel. Cuando dice, aquel que está en la azotea no baje para abajo. Estarán moliendo dos en el molino, y será uno tomado y uno dejado. Oren para que su viaje no sea en el invierno. Hay de las que están en cinta, porque habrá tribulación como la que nunca jamás. Allí no es rapto. ¿Por qué? Bien sencillo, no hay resurrección. Pero aquí sí hay resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, amén, así también traerá Dios con él a los que dormimos en él. Porque aquí está la señal. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron antes. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que quedemos juntamente con ellos, luego nosotros los que vivimos y los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estar siempre con el Señor. Nota el 18. Por lo tanto, consolados los unos a los otros con esas palabras. ¿Se fija, hermano? En el arrebatamiento viene el Señor Jesucristo personalmente a llevar a su iglesia a la altura de las nubes. En la segunda venida, Cristo pisa tierra. Mateo 24, Lucas 21. En el arrebatamiento, Cristo no pisa tierra. Él para las nubes en el aire. La palabra aire en griego, se los he dicho muchas veces, se lo vuelvo a repetir. La palabra aire en el griego es la palabra aer. Y la palabra aer es de una altura de 6,000 a 7,000 pies. Que es donde vuelan los aviones comerciales, hermanos. Entonces, cuando el arrebatamiento sucede, viene el Señor mismo, no ángeles, el Señor mismo, a llamar a su iglesia. Y seremos arrebatados. La palabra griega, arpazo ahí. Arrebatar violentamente. En las nubes. Para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Vamos al aire en el arrebatamiento, los muertos en Cristo primero, luego los que vivimos seremos arrebatados en el aire, en las nubes, para estar con Él para siempre. Nos iremos a las bodas del Cordero, hermano, porque aquí estará la gran tribulación. Y esta es la esperanza que Cristo nos ha dado a nosotros.